Soy Bob Cringely. Hace 16 años, cuando hacía mi serie documental para la televisión, Triumphs of the Nerds, entrevisté a Steve Jobs. Eso fue en 1995. 10 años antes, Steve había dejado Apple tras una dura pugna por el liderazgo con John Sculley, el consejero delegado que él mismo había traído a la compañía. Cuando hicimos la entrevista, Steve dirigía Next, la empresa que fundara aprovechando un nicho de mercado tras dejar Apple. Poco podíamos imaginarnos que en apenas 18 meses acabaría vendiendo Next a Apple y 6 meses después estaría dirigiendo la empresa. Por exigencias de la televisión usamos solo parte de esa entrevista en aquella serie televisiva y durante años creímos que se había perdido para siempre porque la cinta original desapareció durante su traslado de Londres a Estados Unidos en los años 90. Pero hace unos días el director de dicha serie, Paul Sen, encontró una copia en VHS de la entrevista en su garaje. Steve Jobs concedió muy pocas entrevistas para la televisión, y la mayoría no son buenas porque apenas reflejan el carisma, la franqueza y la visión de futuro que sí muestra esta entrevista. Por eso, al objeto de homenajear a un hombre fascinante, les ofrecemos la entrevista íntegra, la mayor parte de la cual jamás había sido vista. Cuénteme, ¿cómo entró usted en el mundo de los ordenadores personales? Bueno, me topé con mi primer ordenador a los 10 u 11 años. Me cuesta recordarlo porque soy un auténtico vejestorio, pero fue cuando tenía 10 u 11 años, hará cosa de 30 años. Por entonces nadie había visto un ordenador. Digamos que se habían visto en el cine. Eran unos armatostes enormes que zumbaban de lo lindo. Por alguna razón resaltaban las unidades de cinta magnética como icono del ordenador o alguna lucecita parpadeante. Realmente nadie había visto un ordenador. Eran objetos misteriosos de gran potencia cuya maquinaria hacía cosas en segundo plano. Así pues, ver un ordenador y usarlo era todo un privilegio por entonces. Y yo pude acceder a la NASA, al Ames Research Center, aquí en California, y usar un terminal de uso compartido, por lo que en realidad no veía el ordenador, sino el terminal compartido. Insisto, por aquella época cuesta recordar lo primitivos que eran. No existían los ordenadores con pantalla gráfica para vídeo, se trataba literalmente de una impresora, de un teletipo con un teclado donde uno introducía los comandos y había que esperar un rato hasta que la máquina hacía y te decía lo que fuera. Pero pese a ello, seguía resultando extraordinario, sobre todo para un niño de 10 años, que pudieras crear un programa, por ejemplo, con BASIC o Fortran, y que el aparato, digamos, que tomara tu idea y la ejecutara de alguna manera, consiguiendo resultados. Y si encima eran los resultados que preveías si tu programa funcionaba, era una experiencia increíblemente emocionante. Así que me fue fascinando el mundo de la informática. Si bien el ordenador para mí seguía entrañando cierto misterio, porque estaba al otro extremo de un cable y en realidad nunca había visto el ordenador en sí, aunque luego me enseñaron muchos ordenadores y pude ver sus entresijos. Más adelante formé parte de un grupo en Hewlett Packard. Cuando tenía 12 años, llamé a Bill Hewlett, que vivía en las instalaciones de Hewlett Packard por entonces. Este dato delata mi edad, pero entonces los números aparecían en el listín telefónico, con lo que me bastó con buscar su nombre. Él respondió al teléfono y le dije: hola, me llamo Steve Jobs. Usted no me conoce, pero tengo 12 años y estoy montando un contador de frecuencias y me gustaría que me diera algunos componentes que le sobren. Estuvo hablando conmigo durante unos 20 minutos, es algo que no olvidaré en la vida. Me dio los componentes, pero también un empleo en Hewlett Packard para ese verano. Yo tenía 12 años y aquello me influyó de una manera decisiva. Hewlett Packard era la única empresa que yo había visto a aquella edad y forjó mi idea de cómo era una empresa y lo bien que trataba a sus empleados. Por entonces no se sabía lo del colesterol y solían sacarnos un carrito enorme con donuts y café a las 10 cada mañana. Todo el mundo hacía un descanso para el café con donuts. Por estos pequeños detalles se hacía evidente que la empresa era consciente de que su verdadero valor residía en sus empleados. En fin, una cosa llevó a la otra durante mi estancia en Hewlett Packard y empecé a visitar sus laboratorios de investigación en Palo Alto todos los martes por la noche con un reducido grupo de gente para reunirme con algunos investigadores y demás. Ahí fue cuando vi el primer ordenador de sobremesa jamás creado, el Hewlett Packard 9100. Era del tamaño de un maletín, pero ya tenía un pequeño monitor de tubo de rayos catódicos y era totalmente autónomo. No llevaba ningún cable escondido. Y me enamoré de él. Además, se podía programar en BASIC y en APL. En fin, me pasaba las horas en Hewlett Packard trasteando con el ordenador y creando programas. Esos fueron mis comienzos.
Y conocí a Steve Wozniak por aquella época también, o quizá un poco antes, cuando tenía 14 o 15 años. Y congeniamos de inmediato. Era la primera persona que conocía que sabía más de electrónica que yo. Así que me sentí... Él me encantaba. Me sacaría cosa de 5 años. Había estado en la universidad, pero lo habían expulsado por sus gamberradas. Vivía con sus padres y estudiaba el primer ciclo universitario en Diensa. Nos hicimos muy buenos amigos y hacíamos cosas juntos. Un día leímos un artículo en la revista Esquire sobre un tipo que se hacía llamar Captain Crunch, que supuestamente era capaz de hacer llamadas telefónicas gratuitas. Habrá oído la historia, seguro. Y de nuevo fue algo que nos fascinó. ¿Cómo se podía hacer algo así? Pensamos que sería un bulo. Empezamos a investigar en bibliotecas en busca de los tonos secretos que permitieran hacerlo. Al final resultó que estando en el Stanford Linear Accelerator Center de Stanford, una noche, en lo más recóndito de su biblioteca técnica, en la última estantería, en la balda inferior del rincón, encontramos una revista técnica de la empresa AT&T, donde se explicaba todo el procedimiento. Es otro momento que nunca olvidaré. Vimos la revista y pensamos, Dios mío, es cierto. Así que nos pusimos a montar un dispositivo que emitiera esos tonos. Y la cosa funcionaba así. Recuerda que antes, cuando uno hacía una llamada a larga distancia, se escuchaba un... ¿de fondo? Eran tonos como el de marcación telefónica, pero en otra frecuencia, con lo cual no podías reproducirlos. Descubrimos que se trataba de la señal enviada por un terminal telefónico a otro que controlaban los ordenadores de la red y que AT&T había cometido un error fatídico cuando diseñó la red telefónica original, la red telefónica digital, porque habían puesto la señalización de un terminal a otro en la misma banda de frecuencia que la voz, con lo que si el usuario lograba reproducir esas mismas señales podría emitirlas por el auricular y literalmente la red telefónica internacional de AT&T daría por hecho que la señal provenía de un ordenador de la compañía. Así que en unas 3 semanas conseguimos montar al fin una caja así que funcionaba. Recuerdo que la primera llamada que hicimos fue a Los Ángeles a un pariente de Woz en Pasadena, pero nos equivocamos de número y despertamos a un tipo en plena noche y nos pusimos a gritarle entusiasmados que nos había salido gratis la llamada, aunque el hombre no supo apreciarlo. Aún así, para nosotros fue algo milagroso. Así que nos pusimos a montar esas cajitas para hacer blue boxing, como se llamaba. Incluimos una notita en el fondo de las cajas con nuestra sentencia que era «Tiene el mundo en sus manos». Y funcionaba. Creamos las mejores cajas azules del mundo. Todo el sistema era digital, no requería ajustes. Podías acercarte a una cabina telefónica y poner una conferencia a White Plains, y luego hacer una llamada por satélite a Europa y después llamar a Turquía para volver a conectar con Atlanta. Se podía dar la vuelta al mundo 5 o 6 veces, porque nos aprendimos todos los códigos para conectar por satélite y todo eso. Y podías llamar a la cabina de al lado de tu casa. Si pegabas un grito por el teléfono, al minuto lo oías por el de la cabina. Era como un milagro. Se preguntarán por qué aquello nos parecía tan interesante. Nos parecía interesante porque éramos jóvenes, y aquello nos hizo descubrir que podíamos crear algo nosotros solos con capacidad para controlar una infraestructura mundial que había tenido un coste de miles de millones de dólares. Eso descubrimos, que los dos solitos, que éramos bastante ignorantes, habíamos logrado montar un cacharrito capaz de controlar un sistema descomunal. Fue una lección increíble. No creo que nunca hubiera llegado a crearse un ordenador Apple de no haber existido estas cajas azules. Woz dice que llamaron ustedes al Papa. Sí, llamamos al Papa. Woz se hizo pasar por Henry Kissinger. Conseguimos el número del Vaticano y llamamos al Papa. Empezaron a despertar a la jerarquía eclesiástica, a cardenales y demás. Y llegaron a enviar a alguien a despertar al Papa, pero nos dio un ataque de risa y se dieron cuenta de que no era Henry Kissinger. Así que no llegamos a hablar con el Papa, pero fue divertidísimo. ¿Y qué les hizo dar el salto de las cajas azules a los ordenadores personales? ¿Cómo fue? Bueno, la necesidad, en el sentido de que disponíamos de ordenadores de uso compartido y había una empresa dedicada a esto en Mountain View que nos permitía usarlos gratuitamente. Pero necesitábamos un terminal y no podíamos permitírnoslo, así que nos diseñamos y montamos uno. Fue lo primero que hicimos, montar ese terminal. Y luego el ordenador Apple One fue en realidad una extensión de ese terminal al que pusimos un microprocesador por detrás. Eran en realidad 2 proyectos distintos que combinamos. Primero montamos el terminal y luego creamos el Apple One. Y en realidad lo creamos para nosotros, porque no podíamos permitirnos comprar nada.
con lo que nos agenciamos las piezas y montamos los aparatos a mano. Nos llevaba de 40 a 80 horas montar una unidad y siempre se nos averiaban porque llevaban cablecitos finísimos. Al final resultó que muchos de nuestros amigos también querían montarse un ordenador y aunque lograban agenciarse la mayoría de componentes, no tenían la destreza para ensamblarlos que nosotros habíamos adquirido al formarnos en la práctica, así que acabamos ayudándoles a montar la mayoría de ordenadores y se nos iba todo el tiempo. Así que se nos ocurrió crear lo que se llama un tablero de circuito impreso, una pieza de fibra de vidrio con cobre a ambos lados por donde discurren los cables para así montar el ordenador. Así podrían montarse ordenadores Apple I en unas pocas horas en vez de 40. Si tuviéramos un tablero así, podríamos vendérselos a nuestros amigos por el precio que nos costaba montarlo y así recuperar el dinero. Todo el mundo estaría contento y podríamos volver a disponer de nuestro tiempo. Y eso hicimos. Vendí mi furgoneta a Volkswagen y Steve su calculadora y conseguimos reunir dinero para pagar a un amigo que se encargaría de diseñar el tablero de circuito impreso. Fabricamos varios tableros y se los vendimos a nuestros amigos. Yo quería vender el resto para recuperar la furgoneta y la calculadora. Así que me planté en la primera tienda de ordenadores del mundo de Byte Shop en Mountain View, en la calle El Camino, creo que estaba, que se transformó en una librería de adultos años después, pero entonces era The Byte Shop. Y el gerente, creo recordar que se llamaba Paul Terrell, me dijo: mira, te compro 50 unidades. Fenomenal, le respondí, pero añadió: los quiero montados. Esto no se nos había ocurrido. Así que le dimos vueltas y pensamos: ¿por qué no? ¿Por qué no probarlo? Así que me pasé los días siguientes al teléfono hablando con distribuidores de componentes electrónicos. No sabíamos dónde nos metíamos. Les dije los componentes que necesitábamos. Decidimos comprar 100 lotes de componentes, montar 50 ordenadores y vendérselos a The Byte Shop al doble de lo que nos había costado montarlos. Y así sufragar el coste de los 100 y que nos quedaran 50 con los que obtener beneficios vendiéndolos. Así que convencimos a los distribuidores de que nos suministraran los componentes a crédito a 30 días sin saber lo que suponía. Nos dijeron: firmad aquí. Teníamos pues 30 días para pagarles. Compramos los componentes, montamos los ordenadores y le vendimos 50 a The Byte Shop en Palo Alto, que nos pagó cuando se cumplían 29 días y acto seguido fuimos a pagar a los distribuidores dentro de esos 30 días. El negocio estaba en marcha. Pero sufrimos la crisis de disponibilidad de beneficios de la que hablaba Marx. No disponíamos de nuestras ganancias en capital líquido. Nuestros beneficios eran 50 ordenadores apilados en un rincón. Tuvimos que plantearnos cómo hacer efectivos nuestros beneficios y nos planteamos el tema de la distribución, a ver si había más tiendas de ordenadores. Llamamos a otras tiendas por todo el país y así nos introdujimos en el negocio. La tercera persona clave en la creación de Apple fue un ex ejecutivo de Intel, Mike Markkula. Le pregunté a Steve cómo se unió al proyecto. Estábamos diseñando el Apple II, para el que nos habíamos marcado unas metas mucho más ambiciosas. Woz, por su parte, quería añadir gráficos en color. Yo, por la mía, tenía muy claro que aunque había algunos aficionados al hardware capaces de montar sus propios ordenadores, o al menos de agregarle a nuestro tablero los transformadores para conectar el aparato a la corriente, la carcasa, el teclado, etc., y de conseguir los demás componentes, por cada uno de esos aficionados debía haber 1 millar de personas incapaces de hacer tal cosa, pero deseosas de meterse a trastear con programas, fans de la programación, tal y como yo lo había sido cuando tenía 10 años y descubrí aquel ordenador. Con lo que mi meta soñada con el Apple II era vender el primer ordenador personal real totalmente acabado, listo para usarse por cualquiera sin necesidad de entender de hardware. Y así, combinando ambas metas, concebimos el producto. Encontré a un diseñador y concebimos el acabado y demás. Queríamos fabricarlo todo en plástico. Ya teníamos todo preparado para ponernos en marcha, pero necesitábamos dinero para ensamblar las carcasas de los equipos y cosas así. Necesitábamos unos pocos cientos de miles de dólares, cantidad que excedía con creces nuestros medios. Así que salí a buscar inversores que pusieran capital riesgo y contacté con uno llamado Don Valentine, que vino a nuestro garaje y que, por cierto, más tarde dijo que yo tenía aspecto de renegado de la raza humana. Esa fue su famosa frase. Y me dijo que no estaba dispuesto a invertir en nosotros, pero nos recomendó a unos cuantos que podrían estarlo, y entre ellos estaba Mike Markkula. Así que llamé a Mike por teléfono y se pasó a vernos. Mike había abandonado Intel a la edad de 30 o 31 años. Había sido encargado de producción y había adquirido acciones de la compañía y había ganado en torno a $1 millón con opciones de compra de acciones, que por entonces era bastante dinero, y lo había estado invirtiendo en petróleo y gas sin salir de casa ni nada. Y para mí, que estaba ansioso por meterse en otro negocio.
Mike y yo congeniamos muy bien. Pues bien, Mike nos dijo que estaba dispuesto a invertir pasadas unas semanas, pero entonces le dije, no queremos tu dinero, sino a ti. Y convencimos a Mike de que se embarcara con nosotros en calidad de socio paritario. Así que Mike aportó dinero y se unió a nosotros, y los tres nos pusimos en marcha. Cogimos el diseño ya casi finalizado del Apple II y dispusimos la fábrica para su producción y anunciamos su salida al mercado unos meses después en la Feria de Informática de la Costa Oeste. ¿Y cómo fue? Fantástico. Conseguimos los mejores. La Feria de Informática de la Costa Oeste era de poca monta entonces, pero para nosotros era algo grandioso. Montamos un stand fantástico allí. Teníamos un proyector de televisión donde mostrábamos el Apple II y sus gráficos, que a día de hoy nos parecerán muy rudimentarios, pero entonces eran con diferencia los más avanzados que ofrecía cualquier ordenador personal. Y lo que recuerdo es que fuimos los protagonistas de la feria y muchos comerciantes y distribuidores empezaron a hacer cola y así despegamos. ¿Qué edad tenía usted? 21 años. 21 años. Sí. Y ya tenía un éxito arrollador. Y lo había conseguido de forma improvisada. No había recibido formación específica en este campo. ¿Cómo aprendió a dirigir una empresa? ¿Sabe? A lo largo de años en el negocio me di cuenta de algo, de que siempre que preguntaba a la gente por qué hace tal cosa, la respuesta invariablemente era, pues porque se hace así. Nadie sabe por qué hace lo que hace, nadie se plantea a fondo las cosas en el contexto empresarial. Eso descubrí. Le pondré un ejemplo. Cuando montábamos los ordenadores Apple I en el garaje, sabíamos exactamente lo que costaban. Cuando pasamos a la producción en fábrica, por la época del Apple II, los contables partían de la idea de un coste estándar. Se fijaba un coste estándar y al final del trimestre se ajustaba el precio a las variaciones. Yo no paraba de preguntar por qué se hacía así. Y me respondían que se hacía así. Y tras 6 meses indagando, vi que la razón por la que se hacía así era porque no se dispone de mecanismos para controlar el coste real, con que se hace una hipótesis y luego se ajusta el coste al final del trimestre. Y no se conoce el coste real porque los sistemas de información no son lo bastante buenos, pero nadie me lo explicaba así. Por eso, cuando diseñamos una fábrica automatizada para los Macintosh, logramos librarnos de muchas de esas ideas anticuadas y conocer con exactitud el coste de los productos al instante. Por eso, en las empresas muchas cosas funcionan en base a lo que yo llamo creencias heredadas. Es decir, se hacen de tal modo porque así se hicieron ayer y el día anterior. Eso significa que si uno se molesta en hacer muchas preguntas y en plantearse las cosas y en esforzarse, se puede aprender el negocio bastante rápido. No es algo que cueste tanto. No hace falta ser un genio. No hace falta, ¿no? Bien, cuando entró en contacto con los ordenadores por primera vez, antes de inventarlos, cuando trabajaba en el modelo HP 9100, nos ha comentado que creaba programas. ¿Qué tipo de programas? ¿Para qué servían? Verá, lo que hacíamos con ellos. Mejor le pondré un ejemplo sencillo. Cuando estábamos diseñando nuestra caja azul, creamos un montón de programas ad hoc para ayudarnos a diseñarla. Programas que nos hacían gran parte del trabajo sucio, como calcular las frecuencias maestras con subdivisores para obtener otras frecuencias y cosas así. Nos valimos bastante del ordenador para calcular el margen de error que podíamos obtener en las frecuencias y cuánto podía tolerarse. Así que los usábamos en el trabajo, pero lo más importante es que no se trataba de usarlos para asuntos prácticos, sino de utilizarlos y que fueran un reflejo del proceso mental para que nos enseñaran a pensar. Lo más valioso de aprender. Creo que todo el mundo en este país debería aprender a programar ordenadores. Debería aprender un lenguaje de programación porque te enseña a pensar. Es como ir a la facultad de Derecho. No creo que cualquiera deba ser abogado. Pero estudiar Derecho nos resultaría útil a todos porque te enseña a pensar de cierta manera. Lo mismo que programar ordenadores te enseña a pensar de otro modo. Así que yo veo la informática como un arte liberal. Debería ser algo que aprendiera todo el mundo, al que dedicaran un año de su vida, que una asignatura fuera aprender a programar. Ya, pero yo aprendí APL y es una de las razones por las que voy por la vida dando tumbos. Ya, pero si echa la vista atrás, ¿lo considera o no una experiencia enriquecedora que le enseñó a pensar de un modo distinto? Pues no, no pienso eso especialmente. Vale. Otros lenguajes quizá más, pero empecé con el APL.
Como decíamos, obviamente, el Apple II tuvo un éxito tremendo. Sí. Tuvo un éxito increíble. Y la empresa subió como la espuma y finalmente salió a bolsa y ustedes se hicieron muy ricos. ¿Qué siente uno al hacerse rico? Es muy interesante. Pagaban por mí algo más de $1 millón cuando tenía 23 años, más de 10 millones cuando tenía 24 y más de 100 millones cuando tenía 25. Y no le di mayor importancia, porque nunca me dediqué a esto por dinero. Creo que el dinero es algo maravilloso porque te permite hacer cosas, te permite invertir en ideas que a corto plazo no reportan beneficios y cosas así. Pero sobre todo en ese momento de mi vida el dinero no era lo más importante. Lo que más importaba era la empresa, la gente, los productos que fabricábamos, las posibilidades que iba a ofrecer a los usuarios. Vamos, que no me paraba mucho a pensar en ello. Nunca se me ocurrió vender acciones. Estaba convencido de que la empresa iría muy bien a largo plazo. Algo decisivo para la creación del ordenador personal fue el trabajo pionero que se estaba llevando a cabo en el Centro de Investigación Palo Alto de Xerox, centro que Steve visitó por primera vez en 1979. Había 3 o 4 personas que no paraban de darme la lata con que moviera el culo y fuera a conocer Xerox Park para ver lo que estaban haciendo allí. Al final les hice caso y fui. Fueron muy amables y me mostraron en lo que andaban trabajando. Concretamente me enseñaron 3 proyectos, aunque me quedé tan deslumbrado por el primero que ni llegué a ver los otros 2. Una de las cosas que me mostraron fue la programación orientada al objeto. Me lo mostraron, pero ni siquiera alcancé a verlo. Otro proyecto que me mostraron fue un sistema computacional en red. Tenían más de un centenar de ordenadores alto conectados en red con su propio correo electrónico, etcétera, etcétera. Pero tampoco pude asimilarlo por lo deslumbrado que me había quedado por lo primero que me habían enseñado, la interfaz gráfica de usuario. Me pareció lo mejor que había visto en mi vida. Recuerdo que aún tenía muchos fallos. Lo que me mostraron estaba inacabado. Habían hecho varias cosas mal, pero no lo sabíamos entonces. Con todo y con eso tenían el germen de la idea y lo habían hecho muy bien. Y en apenas 10 minutos me quedó patente que todos los ordenadores funcionarían así algún día. Era evidente. Estaba por ver cuántos años harían falta y quién se llevaría el gato al agua. Pero era indiscutible que era inevitable, era obvio. Ustedes hubieran pensado lo mismo. ¿Sabe? Son justo las palabras que empleó Paul Allen. Sí. Es muy interesante. Sí, era obvio. En todo caso, repitió visita. Después regresó acompañado de otras personas. Sí. ¿Qué pasó en aquella segunda ocasión? ¿Le hicieron esperar lo suyo? No. ¿No? Vaya, pues Adele Goldberg me dijo otra cosa. ¿A qué se refiere? Bueno, ella les hizo la demostración cuando volvieron en grupo y Sí. me dijo que estuvo negándose durante 3 horas y que les llevaron a otros departamentos a mostrarles otras cosas, mientras ella seguía negándose. Ah, ¿se refiere a que eran reacios a hacernos la demo? Ella. Ah, vale, pues ni idea. Entiendo. No lo recuerdo, creí que hablaba de otra cosa. O sea, que eran hábiles. Sí, pero sí nos lo mostraron. Y menos mal, porque aquella tecnología fue un fracaso total en Xerox. Lo llamaban, ¿cómo dice? ¿Por qué? ¿Por qué? Nada, solo le preguntaba. Muy sencillo. De hecho, le di muchas vueltas y más adelante me lo explicó mejor John Scully. Y ahora creo que lo entiendo bastante bien. Lo que ocurrió fue como lo que pasó con John Scully. John Scully venía de PepsiCo, donde cambiaban sus productos como mucho cada 10 años. Y eso que para ellos sacar un nuevo producto era cambiar el tamaño de la botella, ¿vale? Si uno era encargado de producción, no podía cambiar gran cosa el curso de la compañía. ¿Quiénes fueron entonces los responsables del éxito de PepsiCo? Los comerciales y encargados de marketing. Eran ellos pues quienes ascendían y por tanto dirigían la empresa. Pues bien, puede que a PepsiCo le funcionara, pero lo mismo puede ocurrir en las empresas tecnológicas que monopolizan el mercado como IBM y Xerox. Si eras encargado de producción en IBM o Xerox, ¿qué más daba que pudieras producir mejores ordenadores o fotocopiadoras? Cuando una empresa monopoliza su sector de mercado, esta deja de tener éxito. Luego, quienes pueden conseguir mayor éxito para la compañía son los encargados de ventas y de marketing, que acaban dirigiendo estas empresas. Y a los encargados de producción se les aparta del proceso de toma de decisiones. Y las empresas se olvidan de lo que supone fabricar un buen producto.
La gente con sensibilidad e ingenio para crear los productos de calidad que hicieron que la empresa monopolizara el mercado queda anulada por quienes dirigen la empresa, que no saben distinguir entre un buen y un mal producto. Gente que no tiene ni idea del dominio del oficio que requiere tomar una buena idea y convertirla en un buen producto, y a quienes no suele moverle un interés genuino de ayudar a los consumidores. Así ocurrió en Xerox. Los del parque solían llamar a los directivos cabezas de tóner. Venían al centro de investigación y no tenían ni idea de lo que les enseñaban. Para que los espectadores lo entiendan, ¿qué es el tóner? Pues el tóner es lo que se pone en las fotocopiadoras. Ya sabe, el tóner que se añade en fotocopiadoras industriales. El polvillo negro. Ese polvillo negro, sí. Los directivos no veían más allá de la función de fotocopiadora. Digamos, no tenían la más remota idea de las posibilidades de un ordenador, así que fracasaron aún teniendo todas las papeletas para triunfar en el sector informático. Xerox podría haber dominado el mercado informático hoy día, podría haber multiplicado por 10 su tamaño, podría haber sido una IBM, podría haber sido la IBM de los 90, podría haber sido el Microsoft de los 90. Pero en fin, es agua pasada, ya da igual. Desde luego. Ha mencionado a IBM. Cuando IBM se introdujo en el mercado, ¿eso intimidó a Apple? Desde luego. Es decir, por un lado estaba Apple, una empresa valorada en $1.000 millones, y por otro IBM, por entonces valorada en unos $30.000 millones, que se disponía a introducirse en el mercado. Claro que nos asustó, no era para menos. Aunque cometimos un error garrafal. El primer producto que sacó IBM era malo, realmente pésimo, y nosotros cometimos el error de no darnos cuenta de que había mucha gente interesada en ayudar a IBM a mejorar su producto. Por eso, si hubiera dependido exclusivamente de IBM, habrían fracasado. Pero IBM partía de un planteamiento muy acertado, contar con mucha otra gente con intereses creados en su éxito, y eso le salvó al final. Usted volvió de su visita al Xerox Park con una idea. ¿Cómo la puso en práctica? Pues reuní a nuestros mejores empleados y les puse a trabajar en ello. El problema era que habíamos contratado a un grupo de gente de Hewlett Packard y no acababan de entender la idea. Recuerdo tener unas discusiones tremendas con algunos que pensaban que lo más chulo de la interfaz de usuario era que tuviera teclas programables en la parte inferior de la pantalla. No concebían lo que era una fuente de espaciado proporcional o un ratón. De hecho, recuerdo una discusión. Me gritaban que nos llevaría 5 años diseñar un ratón y que cada uno nos costaría $300. Al final me harté, salí y di con la empresa David Kelly Design. Les pedí que me diseñaran un ratón y en 90 días teníamos un ratón cuya producción nos salía por 15 pavos y de una fiabilidad increíble. Me di cuenta de que, en cierto modo, Apple no contaba con gente capacitada para entender la idea que me proponía en muchos sentidos. Un grupo reducido sí la captaba, pero el equipo en general, en su mayoría procedente de Hewlett Packard, no tenía la más remota idea. Ahí entra en juego el problema de la profesionalidad, que tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Pues no es que tenga un lado bueno o malo, es que la gente se confunde. Las empresas se confunden. Cuando empiezan a crecer, lo que quieren es repetir su éxito inicial. Muchas piensan, bien, hay una fórmula mágica en la manera en que hemos logrado el éxito, e intentan institucionalizar ese modo de proceder en todos los ámbitos de la empresa. Y muy pronto la gente empieza a no distinguir el proceso de producción del producto final. Y eso supuso a la larga la perdición para IBM. IBM cuenta con los mejores fabricantes del mundo. Pero olvidaron pensar en el producto final. Y también es un poco lo que pasó en Apple. Teníamos a mucha gente estupenda gestionando la fabricación, pero no sabían nada del producto que fabricaban. Y a lo largo de mi carrera profesional he ido descubriendo que los mejores profesionales son los que de verdad entienden la esencia del producto. Y es una lata dirigirlos, pero uno hace de tripas corazón porque son buenísimos con el producto final. Así se obtienen buenos productos, no importa cómo se fabriquen, sino su contenido. Sufrimos en cierta medida ese problema en Apple. Y ese mismo problema nos llevó a diseñar el ordenador Lisa, que tuvo sus momentos. En cierto modo era un ordenador muy adelantado a su tiempo, pero no se comprendió bien el contenido fundamental del producto. Apple se alejó demasiado de sus orígenes. Para los empleados procedentes de Hewlett Packard, $10.000 les parecía barato. Para nuestro mercado, para nuestros canales de distribución, $10.000 era un precio imposible.
Así que fabricamos un producto que no encajaba con la filosofía de nuestra empresa, nuestra imagen, nuestros canales de distribución ni nuestra clientela. No podían permitirse un producto semejante y fue un fracaso. John Couch y usted se enfrentaron por el liderazgo de la empresa. Totalmente, y perdí. Así es. ¿Qué provocó ese enfrentamiento? Yo creía que la producción de los ordenadores Lisa iba a acarrearnos serios problemas. Opinaba que iba por muy mal camino, como acabo de explicar. Pero no logré convencer a suficientes altos cargos de Apple de que ese era el caso. Y dirigíamos la empresa en equipo por lo general. Así que fracasé en mi intento. Y estuve obsesionado con el tema durante unos meses, pero no mucho después me dio por pensar que si no hacíamos algo al respecto, el Apple II estaba perdiendo fuelle. Y necesitábamos hacer algo rápidamente con esa tecnología, o Apple podría dejar de existir como la empresa que era. Así que formé un pequeño equipo al que encomendé el Macintosh. Y nos embarcamos en una misión divina para salvar a Apple. A nadie más se lo parecía, pero al final teníamos razón. Y conforme fuimos desarrollando el Mac, me fue quedando claro que era una forma de reinventar Apple. Lo reinventamos todo. Reinventamos la forma de fabricar los ordenadores. Visité unas 80 fábricas automatizadas en Japón y montamos la primera fábrica automatizada de ordenadores del mundo aquí, en California. Adoptamos el microprocesador 68000 del Lisa. Negociamos un precio 5 veces menor de como Lisa iba a pagarlo porque íbamos a producir un volumen muy superior. Y empezamos a diseñar el producto pensando en venderlo por $1000, pero no pudimos. Lo llamamos Macintosh. Podríamos haberlo vendido a $2000, pero lo sacamos a $2500. Dedicamos 4 años de nuestra vida exclusivamente a eso, a fabricar el producto y a montar la fábrica automatizada, es decir, la maquinaria para fabricar las máquinas. Montamos un sistema de distribución totalmente nuevo, adoptamos una estrategia de marketing totalmente novedosa y creo que dio muy buenos resultados. Bien, usted fue quien motivó al equipo. Tuvo que guiarles. Tuvimos que reunir al equipo. Sí, tuvo que reunir al equipo, motivarlo, guiarlo, lidiar con él. Hemos entrevistado a muchas personas del equipo que creó el Macintosh. ¿Sí? Y todos atribuyen su éxito al entusiasmo que usted le puso, a su visión de futuro. ¿Qué prioridades estableció? ¿Qué considera importante a la hora de crear un producto? Verá, una de las cosas que más perjudicó a Apple después de mi partida fue que John Sculley contrajo una enfermedad muy grave. Una enfermedad que he visto contraer a más gente. La enfermedad de pensar que con tener una buena idea se tiene el 90% del trabajo. Y que basta con decir a los demás, aquí tenéis una idea fantástica para que la hagan realidad. Y el problema es que requiere un tremendo conocimiento del oficio hacer de una buena idea un buen producto. Y conforme uno va desarrollando una buena idea, va cambiando y creciendo, y nunca acaba materializándose como se concibió, porque uno va aprendiendo al entrar en los detalles, aunque también va teniendo que sacrificar cosas importantes en pos del resultado final. Hay determinados comportamientos que no puedes conseguir de los electrones, del plástico, del cristal, de una fábrica o de un robot. Y cuando integras todo esto, el diseño de un producto requiere tener 1000 cosas en mente. Todos esos conceptos y conseguir que encajen de diferentes maneras para alcanzar tu objetivo. Y cada día descubres algo nuevo, ya sea un nuevo problema o una nueva oportunidad de hacer que todas esas piezas encajen de una forma distinta. Y en ese proceso está la magia. Así pues, arrancamos con un montón de ideas estupendas, pero siempre he tenido la impresión de que un equipo que hace algo en lo que realmente cree es como cuando, siendo yo un crío, había un viudo que vivía en la calle y rondaba los 80. Daba miedo mirarle, pero intimé un poco con él. Se le ocurrió pagarme por cortarle el césped o algo así.
Y un día me pidió que lo acompañara a su garaje porque quería enseñarme algo, y entonces sacó su viejo y polvoriento pulidor de piedras. Estaba compuesto por un motor, una lata de café y una banda en medio. Acompáñame, me dijo, y salimos al patio y cogimos unas piedras corrientes y feas. Las metimos en la lata junto con un poco de líquido y de arenilla. Cerramos la lata y encendió el motor. Vuelve mañana, me dijo. Y la lata metía mucho ruido con el golpeteo de las piedras. Cuando regresé al día siguiente y abrimos la lata, sacamos unas piedras preciosas y totalmente pulidas. Las mismas piedras comunes que habíamos metido, al friccionar entre sí, y tras tanto ruido, salieron como preciosas piedras pulidas. Y siempre lo he tenido en mente, como mi metáfora sobre un equipo que trabaja duro en algo que les apasiona. Es gracias al equipo de esa gente con tanto talento que al chocar unos con otros, discutir y pelearse a veces armando jaleo, al trabajar juntos, se pulen entre sí y pulen las ideas. Y como resultado, se obtienen estas piedras tan bonitas. Así que es difícil de explicar, y desde luego no es fruto del trabajo de una sola persona. O sea, a la gente le gustan los símbolos, y yo soy un símbolo de ciertas cosas. Pero desde luego el Mac fue un trabajo en equipo. Ahora bien, he observado algo desde los inicios de Apple que entonces no sabía cómo explicar, pero le he dado muchas vueltas desde entonces. Para la mayoría de las cosas, el rango dinámico entre la media y lo mejor es como mucho de 2 a 1. Si vas a Nueva York y das con un taxista medio frente al mejor taxista que conozcas, es probable que con el mejor taxista llegues a tu destino cosa de un 30% más rápido. En un coche, ¿qué diferencia hay entre uno en la media y el mejor? Tal vez del 20%. Entre el mejor reproductor de CDs y uno medio, no lo sé, un 20%. Así que 2 a 1 es un estupendo rango dinámico para la mayoría de parcelas de la vida. Con software, y lo mismo pasaba con el hardware, la diferencia entre la media y lo mejor es de 50 a 1 o puede que de 100 a 1. ¿Sí? ¿Vale? Esto pasa con muy pocas cosas, pero he tenido la gran suerte de dedicarme a cosas de este calibre. Así que he construido gran parte de mi éxito a base de dar con esta gente verdaderamente talentosa y no conformándome con jugadores de segunda y tercera, sino apostando por los jugadores de primera. Y he descubierto algo. Cuando consigues reunir a suficientes jugadores de primera, cuando te esfuerzas por encontrar a 5 jugadores así, les encanta trabajar juntos porque nunca antes habían tenido la oportunidad y no desean trabajar con jugadores de segunda o tercera. Asumen la política como propia y solo quieren contratar a jugadores de primera. Les llenas los bolsillos y se va propagando. Así era el equipo del Mac, todos ellos jugadores de primera. Y eran gente con un talento extraordinario. Pero son también personas que ahora dicen que ya no tienen la energía suficiente para trabajar para usted. Así es. Si habla con mucha de la gente del equipo del Mac, le dirán que fue donde más se dejaron la piel. Algunos le contarán que fue la época más feliz de su vida. Pero todos coincidirán en que fue una de las experiencias más intensas y queridas de sus vidas. Sí, eso dijeron. Pues bien. Hay cosas que no son sostenibles para algunas personas. ¿Qué significa cuando le dice a alguien que su trabajo es una mierda? Normalmente significa que su trabajo es una mierda. A veces significa que yo creo que su trabajo es una mierda, pero me equivoco. Pero por lo general, quiere decir que su trabajo está lejos de tener suficiente calidad. Conozco una cita estupenda de Bill Atkinson que dice que cuando usted dice que el trabajo de alguien es una mierda, lo que de verdad significa es no lo entiendo, la verdad. ¿Podrías explicármelo? No, normalmente no me refiero a eso. Cuando uno da con gente verdaderamente buena, ellos lo saben. Y no tienes que subirle el ego a nadie. Y lo que importa es el trabajo. Y eso lo sabe todo el mundo. Así que
Cuentas con gente para colocar piezas concretas del puzzle y lo más importante que yo creo que puedes hacer por alguien que es verdaderamente bueno y con quien vas a contar es hacerle ver cuando su trabajo no está a la altura. Y hacerlo de una forma muy clara, indicándole el porqué para que lo subsane. Y has de hacerlo de manera que no comprometas tu confianza en sus capacidades, pero sin dejar demasiado lugar a que pueda interpretarse que no está haciendo un trabajo lo suficientemente bueno para conseguir los objetivos del equipo. Y eso es muy complicado. Yo siempre lo he abordado de manera muy directa. Y creo que si habla usted con alguien que haya trabajado conmigo, a los buenos de verdad, les ha parecido muy beneficioso. Otros lo han detestado. Pero también soy una persona a la que le da igual tener o no razón. Solo me importa el éxito. De modo que dará con mucha gente que le dirá que soy muy terco. Pero si me presentan pruebas de lo contrario, 5 minutos después he cambiado totalmente de opinión porque yo soy así. No me importa equivocarme. Y lo reconozco con frecuencia, no me importa. Lo que me importa es que hagamos lo correcto. ¿Cómo y por qué Apple optó por la autoedición que se convertiría en la aplicación más potente del Mac? No sé si lo sabe, pero nos enviaron la primera impresora láser Canon a Apple en Estados Unidos y la acoplamos a un ordenador Lisa que escaneaba hojas antes que nadie, mucho antes que HP o Adobe. Pero alguno que otro me decía, oye, están en este taller los que dejaron Xerox PARC, deberías ir a verlos. Y al final fui a visitarlos y vi lo que estaban haciendo, que era mejor que lo que estábamos haciendo nosotros. E iban a convertirse en una compañía de hardware. Querían fabricar impresoras y esas cosas, pero les convencí para dedicarse al software. Y al cabo de 2 o 3 semanas habíamos cancelado nuestro proyecto interno y un montón de gente quiso matarme por ello, pero lo hicimos. Firmé una especie de acuerdo con Adobe para usar su software y compramos el 19,9% de Adobe en Apple. Ellos necesitaban financiación y nosotros queríamos control. Nos pusimos en marcha y así conseguimos los motores de Canon. Diseñamos el primer controlador para impresora láser en Apple y les compramos el software a Adobe e introdujimos la impresora láser. Pero nadie en la empresa quería que lo hiciéramos, salvo unos cuantos del grupo del Mac. Todos pensaban que una impresora de $7.000 era una locura. Lo que no entendían era que podías compartirla a través de Apple Talk. O sea, entendían el concepto intelectualmente, pero no con el corazón, porque lo último de precio elevado que intentamos vender fue el Lisa. Así que lo sacamos adelante, aunque tuve que pasar por encima de varios cadáveres, y fue la primera impresora láser del mercado, como sabrán, y el resto ya es historia. Cuando dejé Apple, era la mayor compañía de impresoras en cuanto a ingresos de todo el mundo. Por desgracia, perdió esta distinción en favor de Hewlett Packard 3 o 4 años después de marcharme, pero cuando me fui, era la primera empresa de impresoras del mundo. ¿Contemplaban ustedes incluir la autoedición? ¿Estaba cantado? Pues... sí. Pero también consideramos en serio el entorno de red, de modo que en enero de 1995, con ocasión de nuestra junta anual en la que introdujimos nuestros nuevos productos, posiblemente cometí el mayor error de marketing de toda mi carrera. En 1985. 1985, perdón. Es posible que cometiera mi mayor metedura de pata en marketing de toda mi carrera al anunciar Macintosh Office, en vez de la autoedición sin más. Contábamos con la autoedición como elemento principal, pero anunciamos también muchas cosas más. Y creo que en aquel momento debimos centrarnos en la publicación de escritorio. Tras serios desacuerdos con el consejero delegado de Apple, John Sculley, Steve dejó la compañía en 1985. Hablemos de su marcha de Apple. Fue muy dolorosa. Ni siquiera sé si quiero hablar de ello. ¿Qué puedo decir? Contraté a la persona equivocada. ¿Se refiere a Sculley? Sí. Él destruyó todo por lo que había trabajado durante 10 años. Empezando por mí. Pero eso no fue lo más triste. Habría dejado Apple con mucho gusto si se hubiera convertido en lo que yo quería. Básicamente se montó en una nave espacial a punto de abandonar la plataforma de lanzamiento, cosa que hizo. Pero se le subió a la cabeza. Se lió y pensó que él había construido la nave. Luego, digamos que
Cambió la trayectoria de manera que era inevitable que se estrellara contra la Tierra. Los días previos al lanzamiento del Macintosh y sus primeros pasos fueron el estrellato de Steve y John. Fue un periodo en que ambos estaban en boga. Exacto. Y entonces pasó algo que les hizo separarse. Así es. ¿Qué fue? Bueno, lo que pasó fue que el sector entró en recesión a finales de 1984. Las ventas empezaron a contraerse seriamente y John no sabía qué hacer, no tenía ni idea. Así que había un vacío de poder en Apple. Había directores francamente fuertes encargados de dirigir las divisiones. Yo llevaba la del Macintosh y otra persona se encargaba del Apple II. Había problemas con algunos departamentos. Había un encargado de almacenamiento que era para echarle de comer aparte y un par de cosas que debían cambiarse, pero todos esos problemas actuaron como una olla a presión debido a la contracción del mercado. Y carecíamos de líder. Con lo que John no tenía muy contenta a la Junta y seguramente no duraría mucho en la compañía. Y algo que nunca había visto en John hasta entonces era su increíble instinto de supervivencia. Alguien me dijo en cierta ocasión que no habría llegado a presidente de PepsiCo de no ser por su instinto. Y era cierto. John decidió que un buen candidato para señalar como la raíz de todos esos problemas sería yo. Así que surgió el conflicto entre ambos. John estableció una relación muy estrecha con la junta directiva y le creyeron. Así fue como sucedió. Tenían pues planteamientos opuestos en cuanto a la empresa. Claramente. Bueno, no tanto planteamientos opuestos, pues dudo que John tuviera alguno. Lo que quería preguntarle es qué planes tenía usted, Sí. que en este caso no prevalecieron. No se trataba de un problema de planes, sino de ejecución. En el sentido de que yo opinaba que Apple necesitaba un liderazgo mucho más enérgico que unificase a las distintas facciones que habíamos creado al organizarnos en secciones. Creía que el Macintosh era el futuro de Apple, que debíamos restringir drásticamente los gastos referentes al ordenador Apple II, que debíamos invertir fuertemente en el área del Macintosh, en esa línea. Y los planes de John eran seguir siendo el consejero delegado. Y cualquier cosa que le ayudara a conseguirlo le parecía bien. Así que en mi opinión, Apple estaba paralizada a principios de 1985. Y yo no estaba capacitado por entonces, no lo creo, para dirigir la empresa en general. Yo tenía 30 años y no tenía suficiente experiencia como para dirigir una empresa valorada en $2.000 millones. Y lamentablemente John tampoco. Pero en fin, se me comunicó de una manera inequívoca que no había trabajo para mí allí. Aquello fue muy trágico. Como desterrarle a Siberia. Sí, habría sido mucho más inteligente que Apple me hubiera dejado trabajar en el siguiente proyecto. Me ofrecí voluntario, les propuse montar una unidad de investigación. Les dije, dadme unos cuantos millones de pavos al año y contrataré a gente estupenda e inventaremos la próxima genialidad. Pero me respondieron que no era posible. Vaya. Así que me quitaron mi despacho. Bueno, me voy a emocionar si seguimos hablando de esto. Pero en fin, eso es lo de menos. Yo solo soy uno más en la empresa, así que eso no es lo importante. Lo importante fue que en los siguientes años, los valores de Apple serían sistemáticamente destruidos. Seguidamente pregunté a Steve qué pensaba sobre la situación de Apple. Recuerden que esto se grabó en 1995, un año antes de que Steve se reincorporara a Apple. Recuerden también que cuando Apple adquirió NeXT un año después de esta entrevista, Steve vendió de inmediato las acciones de Apple que había recibido como parte del acuerdo de venta. Apple está agonizando. Sufre la agonía de una muerte dolorosa. Va camino de su extinción. Y ello se debe a que cuando salí de Apple, llevábamos una ventaja de 10 años a las demás empresas del sector.
El Macintosh iba 10 años por delante. Vimos como a Microsoft le costó 10 años ponerse al día, y la razón por la que pudieron ponerse al mismo nivel fue que Apple no avanzó. El Macintosh que se vende hoy es un 25% distinto a como cuando yo me fui. Se han gastado cientos de millones de dólares en I+D, probablemente un total de 5.000 millones de dólares en I+D. ¿Y qué han logrado? No lo sé, pero fue... Lo que ocurrió fue que de algún modo las iniciativas para hacer avanzar a la empresa y crear nuevos productos se desvanecieron. Y creo que muchos buenos profesionales aguantaron allí un tiempo, pero no tenían ocasión de unirse para promoverlas porque no había liderazgo. Por eso lo que ha pasado con Apple ha sido que se ha quedado atrás en muchos aspectos, sin duda en cuota de mercado, y lo que es más importante, su distinción se ha visto mermada por Microsoft. De modo que ahora lo que tienen es una base asentada que no crece, sino que disminuye lentamente, aunque aún les proveerá de buenos ingresos durante varios años, si bien van cuesta abajo irremediablemente. Es una lástima y no creo que la tendencia sea reversible a estas alturas. Tampoco yo. ¿Y qué me dice de Microsoft? Están arrasando actualmente. Cierto. Son, digamos, como el clásico Ford LTD, que se está volviendo futurista. Desde luego no tienen el lujo del Cadillac, ni son de alta gama como BMW. Ya. Pero están... Ya sabe, ¿qué está pasando? ¿Cómo han conseguido llegar tan lejos? Bueno, Microsoft se ha puesto en órbita gracias al apoyo e impulso de IBM. Sé que Bill se disgustaría si me oyera decir esto, pero es cierto. Y dicho sea en honor de Bill y Microsoft, aprovecharon esa fantástica oportunidad para abrir nuevas puertas a su empresa. La mayoría no lo recordará, pero hasta 1984 con el Mac, Microsoft no estuvo en el mercado de las aplicaciones. Ese sector lo dominaba Lotus. Microsoft se la jugó al empezar a crear programas y aplicaciones para el Mac. Y sacaron unas aplicaciones malísimas, pero siguieron insistiendo, fueron mejorándolas y al final acabaron por dominar el mercado de las aplicaciones para el Macintosh. Y se valieron del trampolín de Windows para introducirse en el mercado de los ordenadores personales con esas mismas aplicaciones. Y ahora dominan las aplicaciones para los ordenadores personales. Yo diría que tienen dos características. Creo que son muy oportunistas, y no lo digo en sentido negativo, y en segundo lugar son como los japoneses, muy perseverantes. Eso sí, lograron llegar tan lejos gracias a los ingresos que percibían fruto de su acuerdo con IBM. Aún así, lo aprovecharon al máximo y les reconozco el mérito. El único problema de Microsoft es que no tienen gusto, no tienen nada de gusto. Y con ello quiero decir, no me refiero a los detalles, sino en un sentido más amplio, en el sentido de que no buscan ideas originales ni enriquecen culturalmente sus productos. Se preguntarán por qué es importante. Por ejemplo, la idea de usar fuentes de espaciado proporcional se sacó de leer manuales de composición tipográfica y analizar libros de gran belleza. De ahí se sacan las ideas. De no haber sido por el Mac, Microsoft nunca habría ofrecido estas características en sus productos. Por eso supongo que me entristece, no el éxito de Microsoft. Eso no me supone ningún problema, se lo han ganado en general. Lo que me supone un problema es que se limitan a fabricar productos de tercera categoría. Fabrican productos sin alma, fabrican productos sin un espíritu educativo, son productos muy prosaicos, y lo más triste es que la mayoría de los clientes que los compran tampoco tienen mucho ánimo de ilustrarse. Pero la única forma de hacer progresar a nuestra especie es tomar los mejores productos y hacerlos llegar a todo el mundo, para que todos nos eduquemos con los mejores productos que existan y que empecemos a entender la sutil diferencia que supone usar los mejores productos. Y en ese sentido, Microsoft es como el McDonald's. Y eso es lo que me entristece, no que Microsoft haya salido triunfante, sino que sus productos no hagan alarde de más perspicacia y creatividad. ¿Y qué hace usted en ese sentido? Hablemos de Next. No estoy haciendo nada. Bien. Porque Next es una empresa demasiado pequeña para poder hacer nada al respecto. Me limito a observar. Realmente no hay nada que podamos hacer.
A continuación hablamos de NeXT, la empresa que Steve dirigía en 1995 y que pronto adquiriría Apple. El software de NeXT acabaría siendo el corazón del Mac, es decir, su sistema operativo, que se denominó Mac OS X. No querrá que le hable de NeXT, ¿verdad? Sí, quiero sí. Vale, está bien. Bueno, lo mejor será, puesto que no tengo mucho tiempo, que le hable de NeXT en la actualidad. Me parece bien. Pues bien, no ha habido... Claramente, la mayor innovación en el sector informático se está produciendo en estos momentos en el ámbito del software, pero no se ha producido un cambio revolucionario en la forma que tenemos de crear el software. Eso es... Disculpe. La innovación en nuestro sector está en el software, pero nunca se ha producido un cambio revolucionario en la forma de crear software, no en los últimos 20 años. De hecho, ha ido a peor. Si bien el Macintosh supuso un cambio revolucionario para el usuario final, al haberse simplificado mucho su uso, supuso lo contrario para los programadores. Ellos pagaron el pato, cada vez se complicaba más la creación de software para simplificar su uso por el usuario final. Así pues, los programas se cuelan en todo lo que hacemos hoy en día. En las empresas el software es una de sus armas más potentes y competitivas. Hubo una pugna empresarial por el programa Amigos y Familiares en la última década. ¿Y en qué consistió? La idea era brillante. Un programa de tarificación telefónica a medida del cliente. La empresa AT&T no reaccionó en 18 meses, perdiendo una cuota de mercado por valor de miles de millones de dólares que conquistó la empresa MCI. No por torpeza, sino porque no conseguían crear el programa para facturar a medida del cliente. Así pues, de esta forma y de otras formas más nimias, el software está adquiriendo una fuerza increíble en este mundo, ya sea para ofrecer nuevos bienes y servicios a la gente a través de Internet o lo que sea. El software abrirá muchas puertas en nuestra sociedad. Nos hemos apropiado de otra de esas ideas brillantes y originales que me enseñaron en el Xerox PARC en 1979, pero que no acabé de entender bien entonces. O sea, la tecnología de programación orientada a objetos. La hemos perfeccionado y comercializado aquí, convirtiéndonos en sus mayores proveedores en el mercado. Y esta tecnología orientada a objetos te permite crear programas 10 veces más rápidos y es mejor. En fin, eso hacemos. Tenemos una empresa entre pequeña y mediana de tamaño y somos los mayores proveedores de programas orientados a objetos. Somos una empresa con un valor de 50-75 millones de dólares con unos 300 empleados y a eso nos dedicamos. Para terminar el tercer programa abordamos el futuro de la informática por petición expresa de Channel 4. ¿Cómo no? Y por eso quería preguntarle cómo ve usted el futuro dentro de 10 años de esta tecnología que están perfeccionando. Pues verá, yo creo que Internet y la red se están produciendo dos cosas muy interesantes en el mundo de la programación y de la informática. Por un lado, la programación orientada a objetos y por otro, la red. Internet es algo apasionante porque supone haber cumplido nuestro sueño de que el ordenador no se limitara a ser principalmente un dispositivo para realizar cálculos, sino que se metamorfoseara en un dispositivo para la comunicación. Y con Internet está ocurriendo al fin. Y en segundo lugar, es fascinante que no sea propiedad de Microsoft, porque así se está produciendo mucha innovación. Por eso creo que Internet va a repercutir profundamente en nuestra sociedad. Como saben, en Estados Unidos se vende un 15% de bienes y servicios a través de la venta por catálogo o por televisión. Este porcentaje se trasladará a Internet e incluso se incrementará. Son miles de millones. Pronto se venderán bienes y servicios por un valor de decenas de miles de millones de dólares a través de la red. Internet se puede entender como el canal de distribución directo al cliente por excelencia. Otra forma de verlo es pensar que hasta la empresa más pequeña del mundo podrá proyectarse en Internet como la empresa más grande del mundo. Así pues, creo que Internet, cuando echemos la vista atrás dentro de 10 años, Internet va a ser la tecnología que marque esta época. Va a representar un momento determinante para la informática. Y creo que va a ser un fenómeno de enorme repercusión que ha insuflado toda una nueva vida a los ordenadores personales. Tendrá una enorme repercusión, sí. ¿Y están ustedes creando software para...? Desde luego, como todo el mundo. Ya. Olvídese de nosotros. Como sector Internet va a abrir nuevas puertas al sector informático. Sí. Y es otra de esas cosas que resultan evidentes a toro pasado, pero que hace 5 años, ¿quién lo hubiera dicho? Cierto. ¿No es maravilloso el mundo que nos ha tocado vivir? Tenía ganas de saber más sobre lo que le apasionaba a Steve. ¿Qué cosas le movían?
Leí un artículo de muy joven en la revista Scientific American donde se medía la eficacia locomotora de distintas especies del planeta. Ya sabe, de los osos, los chimpancés, los mapaches, las aves y los peces. ¿Cuántas kilocalorías consumían para desplazarse 1 kilómetro? Y también se medía a los humanos. Y el cóndor salía ganador. Era el más eficiente. Pues bien, el hombre, la joya de la creación, aparecía en un puesto algo decepcionante, pasado el primer tercio. Ahora bien, alguien de la revista había tenido la brillante idea de medir a un hombre en bicicleta y ganaba con creces al cóndor. Fulminaba el ranking. Y recuerdo que esto me impactó. Se me ha quedado grabado. Los humanos creamos herramientas susceptibles de aumentar de un modo espectacular nuestras habilidades innatas. Y para mí, de hecho, hicimos un anuncio con esa idea en los primeros tiempos de Apple, con la idea de que el ordenador personal era la bicicleta del pensamiento. Y creo en ello firmemente. De todos los inventos humanos, el ordenador acabará estando cerca, si no en el primer puesto de la lista, conforme pase el tiempo y miremos atrás. Es la herramienta más asombrosa que hayamos inventado jamás. Y me siento muy afortunado de estar justo en el lugar adecuado, en Silicon Valley, en el momento histórico oportuno, cuando ha tomado cuerpo este invento. Y como saben, cuando se fija un vector en el espacio, si uno cambia un poco su dirección al principio, el cambio de orientación es bestial cuando se aleja unos kilómetros en el espacio. Pues bien, tengo la sensación de que aún estamos realmente al inicio de ese vector. Y si somos capaces de encaminarlo en la dirección adecuada, será todavía un invento mejor según vaya evolucionando. Creo que hemos tenido oportunidad de hacerlo en varias ocasiones, lo que nos ha dado a cuantos estamos en esto una tremenda satisfacción. Pero ¿cómo saber cuál es la dirección adecuada? Verá, en última instancia, se trata de una cuestión de gusto. Se trata de tener gusto. Se trata de intentar empaparte de las mejores cosas que ha hecho la humanidad y seguidamente tratar de aportarlas a lo que tú haces. Picasso solía decir que los buenos artistas copian, los genios roban. Y a nosotros nunca nos ha dado vergüenza robar buenas ideas. Creo que en parte lo que ha hecho que el Macintosh sea un producto excepcional es que han trabajado en su desarrollo músicos y poetas, y pintores y zoólogos e historiadores, que además, casualmente, eran los mejores informáticos del mundo. Sin la informática, toda esta gente se habría dedicado a hacer otras cosas increíbles en la vida, en otros campos. Esta gente le ha aportado, todos le hemos aportado a este proyecto un aire de producto que fomenta la transmisión de conocimientos. Una actitud de querer trasladar lo mejor que habíamos observado en los demás ámbitos a este campo. Y creo que eso no se consigue con estrechez de miras. Una de las preguntas que hago a todos los invitados a mi programa es, ¿se considera un hippie o un friki? Pues si tuviera que escoger, diría claramente que soy un hippie. ¿Sí? Sí. Vale, ha tardado 30 segundos. Toda la gente con quien trabajo entran en la misma categoría también. ¿En serio? Sí. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Busca usted que sean hippies o se sienten atraídos por usted? Bueno, pregúntese qué es un hippie. Es un término antiguo con muchas connotaciones, pero para mí, como me crié, recuerde que la movida de los 60 se prolongó hasta principios de los 70. En aquella época alcancé la mayoría de edad. Así que la viví de cerca. Fue un movimiento que en gran medida vivimos muy de cerca. Así pues, en mi opinión, lo que desencadenó fue la conciencia de que había algo más en la vida aparte de lo que teníamos ante nuestros ojos. La vida no se limitaba a tener un trabajo, una familia, 2 coches en el garaje y una carrera profesional. Había algo más. Había otra cara de la moneda, de la que apenas se hablaba. Pero se percibía con más fuerza cuando se producían carencias, cuando no todas las cosas eran perfectas y ordenadas.
Cuando se producían carencias, entonces uno sentía la necesidad de buscar algo más. Y mucha gente a lo largo de la historia ha dicho que había que buscarlo, ya fuera con la filosofía de Thoreau o de los místicos indios o quien fuera. Y el movimiento hippie se impregnó de esto y quiso descifrarlo. La vida no era lo que veían hacer a sus padres. Y claro, la tendencia general se fue al otro extremo y la cosa se desmadró. Pero surgió el germen de algo. Y es ese mismo algo que hace que la gente quiera hacerse poetas en vez de banqueros. Y a mí me parece algo maravilloso. Y creo que ese mismo espíritu puede trasladarse a los productos, que se pueden fabricar y hacer llegar a la gente, y la gente percibirá ese espíritu. Cuando hablas con gente que usa el Macintosh les encanta y no es tan habitual que la gente te diga que está encantada con un producto, la verdad. Pero era algo que se palpaba. Tenía algo realmente maravilloso. No creo que la mayoría de los mejores profesionales con los que he trabajado se dedique a la informática por el hecho en sí de fabricar ordenadores. Lo hacen porque es el medio más apto para transmitir ciertas impresiones que uno tiene y desea compartir con otra gente. ¿Le encuentra sentido? Desde luego. Y ya sabe, antes de inventarse esto, toda esta gente se habría dedicado a otras cosas. Pero se inventaron los ordenadores y se subieron al carro, y seguramente se interesarían por ellos en el colegio o quizá antes, y se plantearían, caray, este es el medio con el que creo que voy a poder decir algo. ¿Sabe?